El género documental en nuestro país tiene un fuerte arraigo. La verdad es que desarrollarse en esta área donde en definitiva lees la realidad pero también pones un ojo crítico es muy interesante y ha tenido grandes cultores. Quizás uno de los más conocidos en nuestro país es Patricio Guzmán, que se hizo famoso por la Batalla de Chile, que se ha mostrado en canales de televisión abierta hace poco tiempo atrás y que hoy día tiene una trilogía. Bueno, hoy día vamos a estar conversando con un Nobel realizador chileno que vive en Barcelona y que además ha destacado por 4 documentales. Vamos a estar hablando de su último documental, donde destaca también la figura de un gran escritor nacional que se llama Roberto Bolaños. Vamos a cruzar el charco hasta Barcelona para conversar con Tomás Achurra, acá, en Lo Personal es Político. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos comenzando nuestro Lo Personal es Político del día de hoy. Hoy vamos a cruzar el charco, vamos a cruzar el Océano Atlántico para dirigirnos directamente a la península ibérica y depositarnos ahí en la ciudad de Barcelona, donde está el periodista y también documentalista Tomás Achurra, que además nos está pronto a lanzar su último documental vinculado en los últimos días que el escritor chileno Roberto Bolaños, más que escritor chileno en realidad, escritor de fama mundial, vivió justamente en España. Don Tomás Achurra, ¿cómo está? Muy bien acá, saliendo de una gripe que me tuvo acá un poco complicado, pero ya muy bien. Tomás, estás como con acento internacional, Tomás, estoy impactado. Sí, has ido perdiendo el acento chileno mis últimos años acá. Oye, pero entretenido. Cuéntame una cosa, porque cuando tú te fuiste a Barcelona, yo recuerdo que era la idea quedarse un ratito nomás allá y finalmente te terminaste quedando, ya te quedaste allá, aparentemente. No, yo creo que voy a volver a fin de año por cosas propias quizás también del documental y bueno, no sé, ahí tomaré finalmente la decisión, ¿no? Pero de momento no me muevo de acá hasta diciembre. Espero. En general, fíjate que dentro del mainstream, Roberto Bolaños se hace famoso por una anécdota muy particular donde una modelo lo confunde con Chespirito, con Roberto Gómez Bolaños. Y esto llama mucho la atención en algún minuto porque Roberto Bolaños es quizá uno de los escritores más importantes que hay de nuestro país a nivel internacional y tú lo muestras además en el documental. Incluso hay algunos entrevistados por el tráiler que vi que lo destacan quizás como uno de los autores más importantes y más fundamentales de esta época. Sin embargo, no había llegado a las masas. ¿Por qué crees que pasó este fenómeno concretamente, Tomás? Bueno, es un tema que lo abordamos directamente, ¿no? El tema del reconocimiento de Roberto, sobre todo en Chile. Bueno, hay varias hipótesis, ¿no? Yo creo que la más importante es que quizás cuando él alcanza la fama, es un trayecto muy corto, ¿no? Son 5 años desde su vida, desde que la rompe con Detectives Salvajes y su posterior muerte en el 2023. Y yo creo que eso, mezclado esos pocos 5 años, mezclado con la poca vida, ¿no?, que hizo en Chile ya adulto, se traduce, ¿no?, en esta poca información que hay de Roberto Bolaños y esta anécdota, ¿no?, que hace Carola Zúñiga en ese tiempo. Bueno, pero yo creo que se debe a eso. Llama la atención, bueno, insisto, Carola Zúñiga, más allá de que mucha gente la ha cuestionado por esto, la verdad es que efectivamente Roberto Bolaños no era un nombre tan conocido en nuestro país, quizás sí muy conocido en ámbitos literarios, pero efectivamente, claro, ella comete una gaffe que hasta el día de hoy se la sacan en cara, pero que probablemente mucha gente le podría haber pasado lo mismo. Quizás ahí también la gente que está detrás de cámara, ¿por qué no le advirtió que se trataba de el famoso escritor chileno que, como tú bien recuerdas, Tomás, llevaba poco tiempo de fama? Y eso me lleva a otro elemento importante. A raíz de tu documental me empecé a leer algunas cosas de Roberto Bolaños, y Roberto Bolaños tuvo mucho arraigo en México también, y de hecho dio varias entrevistas en México. También. ¿Cómo se va gestando también el personaje de Roberto Bolaños? Que yo creo que es muy importante y muy interesante, y de hecho da nombre al documental que tú vas a lanzar pronto, entiendo que ahora luego en mayo. Sí, bueno, el título del documental es Escribir no es normal, que es precisamente una de las últimas entrevistas que él da a esta cuña, ¿no?, en el diario El Mercurio, en un artículo que se llama Bolaño y sus circunstancias, una de las últimas que hace.
que él, claro, él dice esta frase, no escribir no es normal, pero que está parafraseando a Gil de Viedma. Bueno, pero el mito de Roberto Bolaño, yo creo que se empieza a instalar, sobre todo en México, ¿no? Que es su juventud, es su cosa iniciática, es su cosa formativa, que es Roberto en México con el grupo Los Infrarrealistas, ¿no? Este grupo que hacía un poco desórdenes en las lecturas de Octavio Paz y otros poetas renombrados en México. Pero es una fase de Roberto que, si bien nosotros la reconocemos, no es el fondo del documental. El fondo del documental apela netamente a su paso por lo que es Barcelona primero, Girona y Blanes, que es donde finalmente él se asienta, ¿no? Los últimos años de su vida, y es donde precisamente vamos a estrenar el documental en el Festival de Cine de Blanes, así que nos tiene, bueno, a mí personalmente me tiene muy contento poder estrenar en el lugar que Roberto escogió para vivir de alguna forma sus últimos años. ¿Cómo nace esta pasión por Bolaño, Tomás? Porque tú tienes, yo el documental tuyo que vi, que de hecho creo que fue la primera vez que conversamos y que nos conocimos, tenía que ver con la música, con el rock latino, concretamente con la movida musical ochentera en Chile, y de alguna forma vas jugando ahí una carta bien interesante. Pero esta otra dimensión que abarca lo literario, donde además hay que recordar que así como la obra de teatro de Anita Looms que decía los hombres las prefieren rubias pero se casan con las morenas, acá Bolaño dice, claro, no es normal, escribir no es normal, pero hace un juego con la literatura, con el leer, como algo que sí él destaca. Lo placentero, la actividad, lo placentero es leer en el fondo. Exactamente. Escribir es un paso más macabro, es un paso ir más allá, ¿no? En esta actividad de la lectura, de la literatura. ¿Para ti la narrativa es normal o no, Tomás? Porque tú de alguna manera narras también. Sí. Me gusta, bueno, me gusta mucho. Me preguntas cómo nace mi fanatismo por Roberto. Bueno, yo en Chile, como tú bien lo dices, este es el cuarto documental que hago yo. El primero fue Toque y Queda, que precisamente hablábamos de los músicos ochenteros. Y yo la verdad que cuando llegué a Barcelona no tenía pensado hacer otro documental, la verdad. Había como que cerrado un poco la llave con el que habíamos estrenado Insurrección, ¿no? Que era el documental del estallido social. Y estaba un poco cansado, pero bueno, por esas cosas que uno vive, ¿no? en el exilio el primer año, entre la pandemia y los costos propios de ser migrante, me refugié mucho en los libros de Roberto, ¿no? Si bien yo en Chile había leído tanto Los Detectives Salvajes como La Pista de Hielo, aquí me puse a leer en un momento en que estaba un poco desolado, sobre todo el primer año acá en Barcelona. Me puse a leer un Roberto, todo sobre Roberto, vi todos los documentales que hay anteriormente y me voló la cabeza. Y en ese aspecto, ¿qué cosa fue lo que te voló la cabeza? Me voló la cabeza primeramente la cosa de la polifonía de voces, ¿no? Que todo el mundo se la comenta a Roberto, ¿no? Que en este mismo libro tú ves distintos puntos de vista, ¿no? De un mismo tema. Es muy parecido a lo que hace Tarantino, ¿no? Esta forma de contar historias, varias perspectivas. Pero lo que más me llamó la atención fue que precisamente yo, viviendo en Barcelona, sobre todo hay una parte en su literatura, ¿no? Que es sobre todo del primer periodo, desde del 77 al 85, donde él se sitúa mucho su novela en Barcelona. Entonces, de alguna forma, yo fui conociendo también Barcelona a través de los libros de Roberto. O sea, empecé a conocer muchas cosas. Los búnkers del Carmel, el barrio de Sants, que se nombra mucho. Entonces, para mí fue casi como una guía. Fue muy loco lo que pasó ahí. Acabas de mencionar, Tomás, una cosa que no quiero dejar pasar, que hablas de la polifonía narrativa, en definitiva, que plantea Roberto Bolaño y lo relacionas con Tarantino. Y yo te decía hace un rato que de alguna manera tú también eres un narrador. Claro. No de alguna manera, eres un narrador. Un documentalista es un narrador, una persona que hace cine es un narrador. Hace otra forma de narrativa, digamos, audiovisual. ¿Cómo te sientes tú en ese sentido? ¿Cuál es tu... ¿No es normal o es normal esta narración que armas tú? Es raro porque en mis documentales yo nunca he ocupado voz en off, que no me gusta. ¿Ya? Pero de alguna forma... Nada que ver con Patricio Guzmán, digamos. Claro, pero no, para nada.
pero y de alguna forma, yo creo que este documental se parece así más a Toque de Queda, en el aspecto que también es muy coherente, hay una polifonía de voces contando la historia de Roberto Bolaño, tanto de personas que lo conocieron, exparejas, amigos, y también después sale una camada, por decirlo así, de fans, ¿no? De que han llevado su posta. Entonces, ese ejercicio de hacer una polifonía de voces también en el documental y que esa sea la narración, sin yo intervenir directamente, yo creo que esa es una de las gracias que tienen mis documentales, ¿no? Yo nunca he metido nada, ninguna narración. Ahora, vuelvo un poco a lo que te planteaba hace un rato. De alguna manera, el documental se llama Escribir no es normal y esto tiene que ver con una cita que hace Roberto Bolaño en una entrevista en el Mercurio. ¿Para ti narrar es normal? Sí, creo que se me da de forma natural. Pero eso no es lo mismo que normal. La norma tiene que ver con este rasgo estadístico y de alguna forma, evidentemente, uno podría decir, voy a ser muy patúo acá, Tomás, pero claro, tú eliges un aspecto que es potente, porque, que es el documental como corriente cinematográfica o como género, claro, que es complejo, ¿no? Es complejo porque tienes que hacer calzar muchas piezas para que la cosa avance, tanto el material de archivo, y es complicado llegar a una buena narración, ¿no? Y que no se te escape un poco de las manos, que no tú sobrepongas tus puntos de vista, un límite muy frágil ahí, de querer tú solamente dar tu punto de vista, sino que la cosa sea un poco más orgánica, darle a cada entrevistado su tiempo, que cada uno, que ellos mismos se respondan, un trabajo muy cuidado ahí de buscar las cuñas. Creo que le pego, de alguna forma. Dime una cosa, Tomás, ¿cómo vas conjugando también esa dimensión? Porque tú acabas de decir darle a los entrevistados el tiempo necesario, me imagino que para desarrollarse y tú ir viendo qué elementos son los que te van sirviendo también. Pero insisto, tú estás haciendo cine, tú estás dirigiendo cine y estás con un género que en general, si bien tiene varios cultores en nuestro país y tiene gente que ha sido muy emblemática, yo te mencionaba hace un rato a Patricio Guzmán, su trilogía que parte con Nostalgia de la Luz, sigue con El Botón de Nácar y La Montaña de los Sueños, o La Cordillera de los Sueños en realidad, no La Montaña de los Sueños, La Cordillera de los Sueños, establece una dimensión bien particular de narrar, digamos. Tú, por el contrario, no ocupas esa forma narrativa. ¿Cuáles son tus formas narrativas entonces? Yo creo que la forma narrativa mía es una cosa bien clásica. A ver. Yo siempre he tenido esa cosa no clásica de un documental clásico, sino que yo vengo, como lo primero que hice fue el documental musical, viene mucho esto, ¿no? De que las cosas se vayan explicando por sí solas y siempre el entrevistado en un plano medio y con un contexto que se vaya explicando. En ese aspecto viene un poco del documental musical, ¿no? Y también tiene que ver con una intimidad que se le quiere dar. O sea, yo quiero siempre en mis trabajos que el espectador tome la narración y tome a los entrevistados como si él estuviera enfrente de los entrevistados. O sea, darle esa oportunidad, darle esa simpleza. Y va por ahí, ¿no? Cuña, imagen de archivo y imagen de apoyo. Una de las cosas que a uno le complica en general cuando se enfrenta a la dirección documental, y tú lo acabas de mencionar, es que se plantea, para mi gusto, falsamente una cierta objetividad, porque en definitiva siempre está el ojo del autor. ¿Cuál es el ojo? ¿Qué es lo que quieres destacar? Tú decías que Roberto Bolaños te acompañó a descubrir Barcelona, te ayudó a descubrir Barcelona. Ese Barcelona a través de los ojos de Bolaños. ¿Qué es lo que vamos a ver de Bolaños a través de los ojos tuyos? Yo creo que lo que vamos a ver de Bolaños, que también tiene que ver con el estado del arte, porque te digo yo, hay 4 documentales o 5 documentales anteriores de Roberto que no son tan conocidos y hay otros que han tenido ciertos problemas, no sé, de difusión. Y yo ahí me preocupé mucho de ver el estado del arte, que era lo que faltaba de ver en Roberto. Y por aprender de Roberto. Entonces yo creo que hicimos un bonito perfil para toda esa gente que de alguna forma es fanática de Roberto Bolaño y no pudo conocerlo, ¿no? Entonces tratamos de recrear un perfil donde la gente pueda ver cómo Roberto se comportaba, qué manías tenía,
dónde vienen las inspiraciones para sus libros en el periodo que estuvo acá en Barcelona, en Cataluña, por decirlo así, porque son 3 puntos que tomamos. Pero eso, yo creo que la gente se va a encontrar con un perfil, con muchas anécdotas y un documental más bien honesto, que hay gente que ya lo ha visto, gente participante. Detectives salvajes, ¿no? Que es todo un tema que yo conocí acá, Detectives salvajes, que eso sí que para mí fue ya un disparo sin la cabeza haber conocido a Detectives salvajes. Y hace poco lo vieron y me dijeron, Tomás, hiciste un trabajo honesto, un trabajo genuino, ¿no? Y yo creo que con eso se encuentran un perfil de Roberto Bolaño de los años que vivió acá, que fueron del 77 hasta el 2003, y eso es lo que abarcamos. No nos metemos con México ni con tanto con Chile, eso da para otros documentales por sí solos, ¿no? Ahora, en ese aspecto, ¿cuáles son las cosas que crees tú que son destacables y que te interesa mostrar, en definitiva, del paso de Roberto Bolaños por España? Yo decía al principio, y lo hemos estado conversando, que Roberto Bolaños es un escritor chileno, pero también que de alguna forma se lo ha apropiado el resto del mundo. Él tiene incluso una frase muy bonita respecto a Gabriela Mistral. Dice que Gabriela Mistral es una extraterrestre. Es precioso lo que él plantea respecto a ella. Y dice que como que hubiera estado siempre buscando a su nave nodriza. Dice incluso que no sabe si la destaca tanto como escritora, pero como una creadora que estaba por sobre lo terrestre, por sobre lo terrícola. Claro. Bolaños, ¿cómo lo podrías dibujar en ese sentido? ¿Cómo lo podrías definir? Porque de verdad todavía Roberto Bolaños en Chile está circunscrito a ciertos lugares. Yo creo que hay gente que todavía no tiene idea de quién es Roberto Bolaños y no sabe lo importante que es, además, literariamente. Claro, o sea, va a ser lo último, ¿no? Es una locura porque acá, bueno, en Barcelona tú, no es para hacer la comparación, pero acá tú ves biblioteca cada 3, 4 cuadras, ¿no? O sea, bibliotecas gigantes donde siempre hay alguna foto de Roberto. Bueno, en la ciudad te habla mucho, ¿no? Está la placa, toda la gente quiere ir a la calle donde estuvo él, hay una placa conmemorativa y todo. Pero en relación a lo que tú me comentabas, esto de Gabriela Mistral y la nave nodriza, yo creo que Roberto es un pistoletazo de salida. Guarda ese espíritu joven de cuando tú lo lees, de ponerte a hacer cosas, de apelar a salir a vivir de forma diferente alguna forma. Yo creo que ese es el gran plus que tiene Roberto, y te habla con un lenguaje que no es chileno, no es mexicano, no es barcelonés, es una cosa muy propia de él, pero yo creo que es eso, ¿no? Es una guía constante su lectura, que apela a que tú hagas cosas como lector. Yo creo que esa es la gran gracia de Roberto, y eso por eso también genera tantos adeptos en gente joven. Él guarda siempre ese aspecto juvenil de arriesgarlo todo, y por ahí se puede perder todo también, pero eso es lo que él guarda, yo creo. Tú mencionabas, Tomás, que de alguna forma pudiste conocer Barcelona a través de los ojos de Roberto Bolaño. Sí. Yo creo que hay un proceso creativo, me interesa ir también descubriendo ese proceso creativo tuyo en Barcelona. ¿Qué cosas has visto que han ido cambiando en ti a partir de este viaje que ha sido largo, que además me imagino te ha permitido establecerte en otras directrices y te ha permitido también mirar Chile desde otras perspectivas? Quisiera que me contaras un poquito cómo se va configurando ese nuevo mundo, esa nueva visión que permite todo viaje. Dicen por ahí que son viajes de crecimiento. Sí. ¿Cómo sientes tú que ha sido ese proceso para ti? Bueno, ha sido un proceso de abstracción muy grande, ¿no? De mirar las cosas con mucha distancia y desapegarse, ¿no? De lo que es Chile. Si bien el primer año estuve muy pendiente de lo que pasó en Chile, también me permitió este viaje liberarme un poco, y eso te llama a un proceso interno de poder ver cosas donde antes no las veías, ¿no? Entonces fueron 2 años de trabajo. El primer año me dediqué a leer, a investigar, ¿no? Y ya el segundo año empecé a hacer las entrevistas, pero
Claro, la diferencia con Chile creo que acá es tanto el nivel que se ve a nivel cultural que tú te encuentras con mucha gente, ¿no? Es una ciudad donde de día por medio hay un recital de grupos grandes, ¿no? Y hay 20 venues en la ciudad, que también es un trabajo que he hecho mucho últimamente, que estoy haciendo prensa para conciertos de recitales, ¿no? Y he ido a una cantidad de recitales que en Chile no hubiera podido ir, y de un minuto a otro tú te ves en backstage, con la gente entrevistándola ahí, en los camerinos, artistas grandes, ¿no? Yo creo que esa es la principal diferencia, aunque creo que en Chile igual se da. Yo no soy de los chilenos que vienen acá y dicen, bueno, acá todo funciona y Chile es lo peor. No, o sea, es- son cosas, creo que la idiosincrasia es un poco distinta, pero bueno, en todas partes se cuecen habas, ¿no, Jaime? Vamos, sí, tenemos que hacer una breve pausa, Tomás, pero vamos a volver contigo y quiero ver qué habas se cuecen allá en Barcelona, cruzando el charco. Bueno, Vamos a hacer una breve pausa, volvemos inmediatamente con más de lo personal político. Sigan, por supuesto, en la compañía de TVX, no se vayan, vamos y volvemos. ¿Estás amenazado de embargo o tienes informes comerciales negativos? No te preocupes. En Chile Deudas tenemos la solución para ti. Tenemos gran cantidad de profesionales que van a estar con abogados expertos en defensa de juicios por deudas, eliminación de informes comerciales negativos y expertos en leyes de quiebra que van a trabajar justamente para ayudarte en esto. Búscanos en redes sociales y entérate de todos nuestros servicios. Recuerda, tus deudas tienen solución junto a chiledeudas.cl. Muy bien, ya estamos de vuelta para nuestro segundo bloque de Los Personales Políticos. Seguimos conversando con Tomás Achurra desde Barcelona. Estamos hablando con este periodista y documentalista sobre su último trabajo, Escribir no es normal, vinculado a los últimos años del escritor chileno y también en realidad mundial, Roberto Bolaños. Y te estaba preguntando, Tomás, concretamente algo bien específico. ¿Cuáles son las habas que se cuecen en Barcelona respecto a las habas que se cuecen en Chile? Porque quizás el estar fuera, una de las cosas que permite o que nos permite es no establecer comparaciones mañosas, pero sí nos permite observarnos con cierta distancia. Como decía en el bloque anterior, todo viaje es un crecimiento. ¿Cómo has podido ver estas experiencias? ¿Cuáles son las habas que se cuecen en Barcelona? bueno, son a nivel político son parecidas, ¿no? A lo que se ve en Chile, ¿no? Políticos con poca coherencia con lo que piden las calles. eh, eh, bueno, a nivel cultural siempre hay una efervescencia. Creo que los temas siguen siendo los mismos, ¿no? Aunque estés tú en Chile o en Barcelona, hay un montón de gente descontenta, ¿no? Hay marchas, hay manifestaciones siempre, ¿no? Porque yo hago mucho el nexo porque si bien yo tengo relación con la comunidad chilena, yo me fui de un Chile que esperaba ciertas cosas, ¿no? Yo cuando tuve el documental Insurrección, yo de verdad pensaba que algunas cosas en Chile iban a cambiar. Insurrección, perdona que te interrumpa, Tomás, Insurrección es el documental que hiciste respecto al estallido, ¿no? Claro. Y hay cosas que yo viví desde afuera, ¿no? El plebiscito de la Constitución y todo eso, la elección del presidente, y eso me alejó mucho de lo que era Chile, analizarlo desde afuera. Sí, me sentí un poco decepcionado del proceso. Y yo aquí fui recibido de muy buena manera por la comunidad argentina. Ya. Y estuve muy inmiscuido con temáticas argentinas, ¿no? Con Milei y todo ese aspecto. Y olvidé un poco a Chile, tengo que ser súper sincero, por una cosa de sanidad mental. A ver, quiero profundizar ahí. ¿Qué cosa de sanidad mental? ¿Por qué, No, ¿por qué te había digo un yo, elemento de sanidad mental dime. olvidar a Chile? No, porque es que no sé si me dijeron que no hablara de estos temas, pero bueno. ¿Quién te dijo que no hablara de estos temas? Quiero saber, ¿quién te está censurando?
No, el equipo me dice, Tomás, no te metas con cosas que no tienen que ver con el documental. Ah, ya, ok. Pero bueno. Okay. Pero yo estoy hablando con Tomás Achurra, no solamente del documental, por si acaso, para que le informemos al equipo. Esto más completo, no es una parcialidad. No, ¿viste? Entonces, bueno, para redondear la idea, yo veo siempre un descontento, ¿no? En la gente a nivel global, ¿no? Yo siento que las calles, las personas piden cosas que a nivel político, los poderes fácticos no logran satisfacerlas, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y eso es universal, tanto acá en Chile, en Argentina, en Barcelona. Tú ves todo acá el tema del independentismo, que es fuerte, unos que sí, otros que no. Después ellos pactan, los políticos, ¿no? Es una cosa muy, muy, muy rara. Yo le aconsejo a la gente que se cobijen en el mundo de la cultura y la lectura. Ahí hay un elemento re importante porque en definitiva muchos países, entre ellos el nuestro, evidentemente observan la cultura con cierta distancia y no asumen que finalmente uno hace cultura con todo lo que puede estar desarrollándose. Todo lo que nosotros vemos en televisión también es cultura. Claro, uno podría decir que, no sé, ciertos elementos, ciertas narrativas que se van generando en ciertos programas no son culturales en el sentido que no son académicos o quizás no son tan sesudos o quizás establecen una dimensión más bien frívola de la realidad. Pero todo es cultura. ¿Cómo has vivido la cultura en ese aspecto mediáticamente? Porque tú también, además de documentalista, eres periodista y tienes una mirada crítica respecto al periodismo en Chile. Uno de tus últimos trabajos, por lo menos el que yo conocía, era en Base Pública y ahí tenías un trabajo muy social. Sin embargo, recuerdo que la última vez que estuvimos juntos era un tema de medios y nunca me voy a olvidar, hasta el día de hoy lo recuerdo, una ex editora del diario La Tercera decía que a ella solamente le importaban los clics y que no era Sor Teresa de Calcuta, por ende el rol social de los medios le importaba nada. Y lo dijo en un estrado justamente contigo ahí, creo que hasta lo comentamos porque yo quedé muy impactado con esa frase. Entiendo que esa editora ya no trabaja en La Tercera, pero sí pasó eso. ¿Qué te pasa a ti con los medios también? Porque allá hay un rol re importante. Hacerse o no hacerse cargo, digamos, de lo que nosotros estamos entregando en pantalla, escrito, etcétera. Porque el documental es igual una postura cinematográfica. Pero lo otro tiene que ver con una cosa social potente. Y tú trabajabas en algo social. Sí, trabajaba ahí. Pero yo creo que lo que ella dijo, a pesar de que puede haber sido una burrada, no deja de ser cierto, que es lo más terrible, ¿no? Porque yo a veces sí caigo en ciertos medios chilenos escritos y veo que hay ciertas cosas, ¿no? Hay mucho clickbait, ¿no? Yo creo que ella decía esto de pasar al click, pasar a las noticias que tienen 2, 3 párrafos que no dicen nada. Y los pocos medios que hay a nivel cultural, a nivel social, que profundizan un poco o están pidiendo que se suscriba la gente o están cerrando. Entonces es difícil, pero yo creo que también se ve acá, porque tú el otro día, yo acá revisando la prensa, acá o te suscribes a los medios o no los puedes leer derechamente. No es que está todo migrando al formato digital, en este naufragio que están viviendo los medios tradicionales, ¿no? Pero sí, yo creo que al periodismo en Chile le falta cierta... Bueno, no quiero hablar yo con una potestad que no tengo, ¿no? Pero ¿cómo que no? ¿Cómo que no? No sabes para tú. ¿Has trabajado? O sea, obvio que tienes potestad. Has sido creativo, trabajas en medio, eres licenciado en comunicación. Sí, ¿cómo que no? Siento que hay cosas que le falta cierta profundidad, hay mucho que... te digo yo, poca información, hay notas rápidas. Ya, pero ahí hay un rol que quiero sacarte del lado de documentalista y meterte más en el lado periodista, porque ahí hay un rol que evidentemente uno tiene como comunicador, uno tiene, o sea, a ver, tú puedes hablar de cualquier cosa en pantalla o puedes buscar un clic rápido, pero tú tienes que tener la capacidad de darte cuenta que tienes un rol social, o tú no estás de acuerdo con eso. No, yo sí creo que el periodista tiene un rol social. Si no, yo no estaría haciendo este documental pensando que el objetivo final es que yo siento que a Roberto Bolaño no se le ha reconocido lo suficiente, sobre todo en Chile.
sobre todo en partes de, sobre todo en Chile, por cerrarlo. Es que yo creo que eso es muy importante, porque llama la atención, pero eso también tiene que ver con una suerte de apagón cultural que hemos vivido en Chile, que se ha prolongado quizás más tiempo del debido, ¿no? Chile es un país que tiene un discurso respecto al mundo cultural, y me parece muy interesante lo que tú acabas de mencionar cuando dices refúgiense en la cultura y en los libros. Tenemos un discurso respecto a lo cultural como que nos interesaría mucho, pero en lo concreto, quizás donde la primera parte que apagamos cuando queremos evadir ciertas cosas de la cultura. ¿Por qué crees que pasa eso? Ya que además menciona a Bolaño, que no es conocido tanto acá. Pasa a todo nivel. Yo creo que pecamos de hablar mucho y poner en práctica poco, lamentablemente. ¿Y cómo ¿No? tú estás entregándonos un documental? Y esa es una actividad concreta. ¿Qué otras cosas crees que han ido pasando? ¿Cómo vas observando eso? Porque hay una cosa que, por ejemplo, se dice mucho acá en Chile, y es que de alguna forma las cosas que van pasando en España, a pesar de que Barcelona, como tú dices, también tiene toda esta corriente independentista, pero lo que pasa en España de alguna manera es un reflejo de lo que está ocurriendo acá. Incluso el movimiento del Frente Amplio tiene su base en España, y también los movimientos más neofascistas que se han ido desarrollando en nuestro país y afuera tienen también su base allá. ¿Cómo vas viendo tú esto? ¿Tienes alguna perspectiva? ¿Puedes leer un poco el futuro respecto a lo que podría pasar en nuestro país en un futuro cercano? Bueno, yo creo que va a venir un ascenso, ¿no? Por decirlo, de la ultraderecha, ¿no? Tanto en España como en Chile. O sea, yo creo que la nueva casta política que se instaló tiene muy poco arraigo en la gente, ¿no? Yo creo que después del estallido social fue la gente que estaba un poco más al borde de todos los movimientos. El estallido social, una de las cosas que se jactaba era de que no había mayor dirección, ¿no? Que no había una cabeza que lo liderara. No se jactaba eso el movimiento, de que no había un partido político detrás. Yo creo que es súper importante eso que estás diciendo, Tomás, porque justamente, y tiene que ver con el nombre, estallido social. De hecho, las grandes protestas o las grandes manifestaciones, más que protestas, no tenían color político. Tú te podías encontrar incluso con personas de derecha que estaban buscando una salida respecto a ciertas cosas, etcétera, etcétera. Sin embargo, hubo aprovechamiento político ahí, de lado y lado. Sí, bueno, hubo una cooptación de todo el movimiento del poder establecido, ¿no? Ajá. Y eso en Chile generó un presidente que hasta ahora no tiene a nadie contento. Y pasa lo mismo acá en España, ¿no? Con Pedro Sánchez, y hace poco estuvo con la cháchara de que iba a dimitir porque a la esposa también la habían pillado en Exactamente, negocio, sí, negocio un tanto medio truculento. Exacto. Toda la gente estaba un poco pidiendo que se fuera, pero bueno, son cosas que estamos hablando de una nueva casta que prometió que iban a hacer las cosas diferentes, y al parecer no ha habido mucha diferencia. Y eso va a provocar un ascenso, ¿no?, de la ultraderecha con Vox aquí, y en Chile con el que pongan, no de turno. Pero yo insisto con eso, Jaime, que yo creo que fue la gente que estaba fuera del sistema político la que de alguna forma fue cooptada y se dio un poco de ese poder tan grande que hubo en Chile para que otros dieran el paso, ¿no?, al poder. Pero no necesariamente están muy legitimados. Ahora, esa no legitimación necesaria, como tú lo planteas, ¿cómo se va perfilando? Porque de alguna forma hay un elemento que tiene que ver nuevamente con la narrativa y que tiene que ver con cómo tú vas estructurando esa narrativa. Hay un elemento que es súper potente y que tiene que ver con cómo se ha transformado la política, por lo menos en Chile, me imagino que en España también, por lo que he podido ver y por lo que he podido leer, en un espectáculo, termina siendo un show. Hoy día uno habla de farandupolítica. Claramente en nuestro país uno está constantemente estableciendo ciertas dimensiones y ciertas directrices donde incluso las campañas políticas tienen mucho de show. Políticos bailando en TikTok, no dando ideas, no planteando discursos sociales, no preocupándose de una campaña ideológica, sino que bailando en TikTok y buscando que a través de esos bailes captar a adherentes. Responden a otras cosas, ¿no? Ya lo decía
¿cómo se llama? El fin de la historia, había un libro que te Sí, hacían claro, leer en periodismo. sí, Francis, absolutamente. De un japonés estamos como era, ahí si no en me esa, equivoco, el fin de la historia. claro, No me acuerdo el estamos nombre en este ahí minuto. en el final, ¿no? De esto, como visiones, ¿no? Tanto de izquierda y de derecha. Yo creo que el discurso de izquierda y derecha ahora en este minuto, no tiene mayor diferencia, la verdad. En ese sentido, yo, a ver, tiendo a estar de acuerdo contigo, pero en ese sentido, por ejemplo, quiero volver entonces ahora al documental Escribir no es normal y a Roberto Bolaño. ¿Cómo sientes tú que Bolaños también percibía este mundo? Bolaño Correcto. era una persona claramente progresista, pero con una Sí. mirada también muy progresista respecto a las ideas de izquierda y derecha como uno las lee desde la Guerra Fría. Y quizás eso también lo hacía un tipo vanguardista y como tú mencionaste hace un rato, un tipo que tiene arraigo entre la gente joven. Lo que también nos llama la Bueno, atención porque en general en Chile se tiende a pensar que para la gente joven, para hablarle a la gente joven hay que ser joven y Bolaño lograba no captar ese necesariamente. lenguaje, sin necesariamente ser un tipo joven, como se entiende la juventud acá en nuestro país, que es como entre los 20 y los 30. Me parece que después de eso ya todos estamos medio obsoletos, pero ese es otro tema. Bueno, Roberto, una de las cosas también que a mí me cautivó para hacer el documental es que hizo clic justo en el momento político interno que yo estaba viviendo, que Roberto en un momento, si bien él tiene su arraigo, ¿no? Su juventud muy arraigada a lo que es el comunismo, se transforma rápidamente en un personaje que te podría estar hablando desde el anarquismo, ¿no? Ya en cierta parte él se empieza a volver un poco anticomunista, antiderechista, metiéndolo a todos en una misma bolsa de gatos y desde ahí como que dispara, ¿no? Entonces eso también me provocó a mí ciertas cosas, él ya instalado como un personaje, que a mí me parecía muy interesante, porque la lectura que yo hacía era similar a la que él escribía en sus libros, bueno, en sus entrevistas, ¿no? Él también es muy del todo nada. Roberto es una persona, bueno, no quiero hablar a nombre de él porque no lo conocí, pero en base a lo que yo he investigado es una cosa muy de todo nada, están conmigo o están contra mí, que era una figura que yo creo que en tiempos como los que corren, hay que valorarla ahí en ese aspecto. ¿Qué elementos de Bolaños son los que te empiezan a marcar a ti también? Porque creo que cuando uno se mete en una dimensión narrativa, uno va buscando ciertas cosas y va logrando captar ciertos elementos que lo permean. Y en ese Sí. sentido puede ser ¿qué queda de Roberto Bolaños en ti, Tomás? Bueno, todo. De Roberto Bolaño ahora forma muy parte, lo tengo ahí como una lucecita, ¿no? Porque él en sus libros te habla de del problema, o sea, de las peripecias que viven los migrantes, las peripecias que viven las personas que se dedican a la cultura. O sea, él aquí vivió de manera muy mal económicamente. Él sufrió mucho acá tratando de establecerse con sus libros, ¿no? Él mandaba constantemente concursos a los ayuntamientos, ¿no? A estos festivales de literatura. Él vivió también en primera persona el problema de estar indocumentado, de no poder trabajar legalmente. O sea, un montón de cosas que a mí me marcaron a fuego en esta pasada que tuve yo acá en Barcelona, ¿no? Que si bien no son calcadas, tú vives ciertas cosas que te van marcando, te das cuenta que eres ese grano de arena en un mundo gigante. O sea, igual partir de tu país y decir no tengo nada, derechos, ponte tú, derechos básicos como al trabajo y ese tipo de cosas que tú puedes vivir los primeros días como migrante, es complicado, es complicado. Y él lo registra de manera bestial, por decirlo así, en sus libros. Y se mete en temas también sociales muy importantes. ¿Cómo cuáles? Porque tú en 2666, que es un libro que habla de la matanza, ¿no?, de mujeres en México, ¿no? Esa visión es de un hombre enojado, que está denunciando un hecho importante ahí, ¿no? Lo que hizo la sociedad mexicana, de que los hombres matan mujeres
Y eso se normaliza, ¿no? En México. Y Roberto, te estamos hablando que eso lo escribió hacia el 2003, antes de morir. O sea, lleva 20 años ahí ese libro latente en todas las bibliotecas, en todos los libros, o sea, en todas las librerías, con un discurso muy potente, muy fiel, como si hubiera leído el futuro, ¿no? Eso es lo que tiene Roberto, en base a lo que tú me estabas comentando. Su literatura tiene un nivel de realidad impresionante. Es como si hubiera todo vivido los temas en primera persona, sin siquiera haberlos vivido, quizás. Pero había un trabajo ahí de recolección de información, de rescatar los relatos de los amigos que seguramente habían vivido, una cosa muy, muy hombre esponja, por decirlo así. Un hombre que absorbía mucho para volcarlo ahí en su literatura, en su poesía. Ahora, en ese aspecto acabas de tocar un tema que me parece súper interesante. ¿Cómo has vivido? Me voy a saltar absolutamente todo, pero me parece importante que lo hayas planteado. ¿Cómo has vivido el tema de las perspectivas de género y el tema del género? Porque tengo la sensación de que Barcelona tiene una movida bastante más vanguardista que la chilena y es bastante más abierta en estos aspectos. Y lo que tú mencionas es muy interesante porque en general los discursos de género son discursos que a los hombres no son muy ajenos, no están dentro de nuestra lógica. Pareciera ser que el tema de género es un tema de las mujeres o de las disidencias. Contéstame en un minuto porque vamos a hacer una brevísima pausa, pausa para ir a nuestro tercer y último bloque, porque nosotros no hacemos bloques falsos, señores. No, vamos a una breve pausa. Vamos y volvemos con más de los personales políticos, por supuesto siempre por las pantallas de TVX. Vamos y volvemos. ¿Estás amenazado de embargo o tienes informes comerciales negativos? No te preocupes. En Chile Deudas tenemos la solución para ti. Tenemos gran cantidad de profesionales que van a estar con abogados expertos en defensa de juicios por deudas, eliminación de informes comerciales negativos y expertos en leyes de quiebra que van a trabajar justamente para ayudarte en esto. Búscanos en redes sociales y entérate de todos nuestros servicios. Recuerda, tus deudas tienen solución junto a chiledeudas.cl. Estamos de vuelta para nuestro tercer y último bloque. Seguimos conversando con Tomás Achurra ahí en la península ibérica, podríamos decir la República Independiente de Barcelona, o por lo menos lo que está buscando todos los movimientos independentistas ahí en España. Tomás, te preguntaba al finalizar el último bloque el tema del género, porque tú lo mencionabas y además porque me llamó la atención de que Roberto Bolaños se haya hecho cargo de un tema que en general es muy ajeno a nuestro género. Los hombres en general no hablamos de la problemática de género, como que no lo observamos. Sin embargo, Bolaños no solamente lo observa, se hace cargo y lo denuncia. ¿Cómo has vivido también esa problemática en España? ¿Existe mayor conciencia que en Chile? ¿No? ¿Sí? ¿Más o menos lo mismo? ¿Qué pasa ahí con este tema? Bueno, yo creo que por cosas de que la movida acá va un poco más rápido, ¿no? Hablar desde un país, entre comillas, del primer mundo, va un poco más rápido. Siento que el tema está mucho más asentado de lo que está en Chile. Está mucho más normalizado, por decirlo así. Yo últimamente sí también he tenido amigas, ¿no? O amigos que están con lo del pronombre, ¿no? Que me dicen, bueno, yo me identifico con el pronombre él y se respeta mucho eso. De que las personas que se asumen como con cierto género y tú tienes que respetarlo, y hay como una lucha siempre, ¿no? O sea a ti se te escapa decirle a ella, ponte tú, a este amigo que tengo yo, que es Andrew, que cuando lo vea le mando un saludo, él te lo recalca: mi pronombre es él, soy hombre. Y eso está súper bien, porque de alguna forma es la libertad de cada uno, ¿no? De querer ser como quieren ser. Y lo importante, creo, acá es que como está más normalizado, se cuestiona mucho menos. Y eso es súper valorable, ¿no? Yo creo que también acá hay una cosa que viene mucho desde
desde antes incluso, ¿no? Acá, bueno, yo creo que la cosa de Almodóvar, ¿no? Que hay mucho personaje trans, caló muy hondo en ese aspecto, ¿no? Mucho personaje trans, la cosa del hombre-mujer. Yo creo que están un poco más asumidos. Yo creo por ahí se le encuentra un poco más de gracia a estos lugares. En ese sentido, hace poco creo que un diputado, creo que fue un diputado o un senador, no recuerdo, hace un comentario bastante poco aceptado y poco generoso con el mundo del cine, y Almodóvar lo replica estando él dentro del público. Sí. Llama la atención porque, insisto, algo que dijiste en el bloque anterior, el tema de la cultura de los libros es fundamental. Sin embargo, insistimos en observar todas estas instancias con recelo y ojalá apagando la cultura. ¿Qué ha pasado en ese sentido? ¿Cómo has visto tú ese proceso? Sobre todo, además me dijiste que estabas muy cercano también a la colonia argentina en Barcelona, o que estuviste muy cercano, y Milei ha hecho claras muestras de interés de apagar la cultura, no solamente por el tema de quitarle qué sé yo, fondos a la educación, concretamente en la posibilidad de que ahora toda la educación sea privada o sea pagada en Argentina, cosa que era quizás uno de sus grandes méritos, con universidades de alta calidad como la UBA. El Instituto del Cine también, sí. Por ejemplo, cierres de medios, etcétera, cosas que nosotros también vivimos en la vuelta a la democracia, ojo. A nosotros se nos olvida, pero en los 90, con la vuelta a la democracia, con la concertación, se cerraron medios y se estableció otra dimensión, y se estableció de hecho una sola forma de hacer medios de comunicación. ¿Cómo vives tú esta suerte de apagón cultural bastante más masivo de lo que uno quisiera? ¿O esta necesidad de apagar la cultura? Yo no encuentro que es terrible que no haya dinero directo tanto para la cultura, para la educación ni hablar, ¿no? Es terrorífico. Pero siento que son en estos momentos de represión, ¿no? De alguna forma, donde el imperio contraataca, por decirlo de alguna forma. Okay. Donde los que hacemos cultura tenemos que exacerbar mucho más, ¿no? O sea, yo entiendo que está muy bien lo de financiamiento, tiene que financiar. Siempre el financiamiento para la cultura y las artes es poco, siempre va a faltar dinero, ¿no? Pero quería poner también, para volver a hablar del documental, nosotros, o yo particularmente, sigo haciendo producciones independientes. O sea, el documental ahora es netamente independiente, ¿no? No tenemos ningún tipo de auspicio, pero son las ganas, ¿no? Las ganas las que tienen que salir por delante de todo eso. Vuelvo, insisto, el momento en que la cosa recrudece, tenemos que mostrar de alguna forma a los que hacemos cultura más los dientes y no perder un poco ahí la lucha, ¿no? Es la gracia, ¿no? del arte independiente, ¿no? Nosotros seguimos aplicando el mismo camino, ¿eh? Hemos hecho 4 documentales de forma completamente independiente. ¿Y de dónde sacó recursos, Tomás, para hacer los documentales? Bueno, los recursos estaban de antes. Este documental se hizo con el mismo equipo que se había hecho Insurrección, ¿no? Estoy hablando de las mismas cámaras, el mismo computador, y probablemente con los mismos aparatos que ya había comprado yo hace tiempo, que se han hecho ya casi los 3, 4 documentales, ¿no? Y quizás no somos el mejor documental técnico, no tenemos tanto dinero para postular a los mejores festivales, pero se da una lucha que está invisibilizada, pero que es súper importante. En momentos duros de donde recrudece la mano de la represión o monetaria, hay que salir airoso y jugando, ¿no? Sí. Es que me parece interesante eso que acabas de decir. ¿Y cuál ha sido esa situación tan compleja, digamos? ¿Cuáles han sido esos momentos tan duros que mencionas recién? No, te digo yo, lo mismo que estábamos conversando, ¿no? Que se corta el financiamiento para la cultura de las artes. Yo creo que hay que salir jugando, ¿no? Hay una cosa muy, muy punk, por decirlo así, en mi cine. No me gusta llamarlo cine, de hecho yo tampoco me gusta que me digan muchos cineastas. Yo soy un periodista realizador, ¿no? Un hombre orquesta que hace de todo un poco en la producción.
Y bueno, y ya está. Ya está, o sea, hazlo tú mismo, prodúcelo tú mismo, distribúyelo tú mismo, y hay una cosa, un espíritu mucho más fuerte ahí, que todo el aparataje cultural que puede traer el financiamiento. Nos gustaría, sí, evidentemente, trabajar con financiamiento para llegar a parte y probar cosas que no hemos logrado probar, pero eso no quiere decir que nosotros no sigamos haciendo documentales. O sea, los documentales se van a seguir haciendo igual. A eso me refiero. Me parece. Por una cosa de corazón, una cosa de querer hacerlo. Bueno, yo creo que la pasión es fundamental en todo esto, sin duda alguna, y una de las cosas que aplaudo siempre de ti es justamente lo apasionado que eres, lo eres desde que te conozco acá en Chile con Toque de Queda, que fue el primer documental que yo vi tuyo con la música de aquellos grupos rockeros ochenteros, y bueno, incluso este viaje, esta aventura que estás emprendiendo allá en Barcelona. Tomás, se nos acabó el tiempo. Quiero agradecerte este contacto, quiero de verdad, bueno, felicitarte. Creo que tratar de poner a Bolaños en perspectiva en nuestro país, estoy ansioso por ver el documental y nada, pues sigan esta lucha entonces, don Tomás Achurra. Esperamos llegar a Chile lo antes posible. Ya. Y llamar a toda la gente a ver el tráiler que está en mi YouTube. Ahí no sé si lo van a colgar o no, pero eso. Agradecido el espacio y eso, estamos en contacto también. Ok, un abrazo muy grande, ¿ah? Bueno, y nosotros nos despedimos porque ya se nos acabó el tiempo. Los dejo invitados, por supuesto, para otro capítulo de Lo Personal es Político. Y sigan, por supuesto, también en la compañía de TVX, que está siempre imperdible. Chao.